Madre y bebé perdidos en el desierto, un ranchero los salva. Clara miró el horizonte desde el borde del camino de tierra. Su bebé dormía en los brazos, envuelto en una manta ligera, y ella sentía que cada paso que daba la acercaba más a su destino. Había planeado aquel viaje con cuidado, pero la ansiedad no la dejaba tranquila. El desierto se extendía a su alrededor como un océano de arena y piedras. No había casas, ni árboles grandes, ni siquiera un sendero claro, solo un paisaje interminable bajo un sol ardiente. Clara había decidido tomar un atajo para llegar más rápido a un pequeño poblado donde su hermana vivía. El atajo, según le habían dicho, era peligroso si no se conocía bien, pero confiaba en su instinto. Tenía que llegar pronto, su bebé necesitaba comida y agua fresca, y ella misma sentía que la fatiga la acechaba. Mientras caminaba, la arena caliente quemaba sus sandalias y su sombra parecía alargarse y encogerse al mismo tiempo bajo el sol del mediodía. Al principio, Clara caminaba con determinación. Observaba cada piedra y cada arbusto buscando referencias que le permitieran orientarse. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de soledad se hizo más fuerte. El viento soplaba seco y caliente, levantando pequeñas nubes de polvo que picaban sus ojos y se pegaban a la piel sudorosa. Cada sonido que escuchaba, incluso el propio crujido de la arena bajo sus pies, parecía amplificado por la quietud del desierto. El bebé despertó con un llanto suave. Clara lo sostuvo más cerca, acariciando su cabeza con ternura. «Está bien, pequeño, mamá está contigo», susurró, aunque sus palabras sonaban más para tranquilizarla a ella misma que al niño. No había nada cerca que pudiera ofrecer alivio, ni agua, ni sombra suficiente, ni siquiera un indicio de camino que garantizara seguridad. La sensación de estar perdida comenzó a apoderarse de ella. Cada colina de arena parecía igual a la anterior, cada arbusto parecía repetirse como un espejo. Clara intentó recordar los consejos que su madre le había dado sobre el desierto. Mantener la calma, buscar señales naturales, usar la luz del sol para orientarse. Pero mientras más caminaba, más confusa se sentía. La arena blanda hacía que cada paso fuera un esfuerzo y el calor la agotaba rápidamente. Su boca estaba seca, y aunque todavía tenía un poco de agua en su botella, sabía que no sería suficiente si seguía por mucho tiempo sin encontrar un lugar seguro. Se detuvo junto a un arbusto pequeño para descansar. Colocó al bebé sobre su hombro y respiró profundamente. La sombra era mínima, pero ofrecía un alivio momentáneo. Mientras Clara se sentaba, miró a su alrededor y comprendió lo vasto que era el desierto. No había ningún signo de vida humana, ni humo de fogatas, ni animales visibles. Solo silencio, salvo por el viento que arrastraba arena y el llanto ocasional de su hijo. La soledad era casi tangible, y con ella, un miedo silencioso comenzó a crecer en su pecho. El sol bajaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo la arena de tonos anaranjados y rojizos. Clara sabía que tenía que moverse antes de que oscureciera por completo. La noche en el desierto traía consigo un frío intenso, y quedarse inmóvil podía ser tan peligroso como seguir caminando sin rumbo. Tomó al bebé en brazos y reanudó la marcha. Cada paso le costaba más que el anterior, sus pies dolían, su cabeza latía con fuerza y su respiración era agitada. Sin embargo, no podía permitirse detenerse demasiado tiempo. La madre comenzó a notar que su hijo estaba inquieto. Su llanto se hizo más fuerte, y ella comprendió que la falta de alimento y agua comenzaba a afectarlo. Intentó calmarlo hablándole suavemente y moviéndolo de un brazo a otro. Cerró los ojos un momento para concentrarse y tratar de recordar algún punto de referencia del mapa mental que había formado antes de salir. Pero el desierto parecía un laberinto interminable, y cada colina de arena borraba cualquier señal que pudiera guiarla. A medida que avanzaba, Clara comenzó a sentir los efectos del calor en su propio cuerpo. La piel le ardía, la boca estaba pastosa y sus pasos se volvían cada vez más pesados. El bebé se aferraba a su pecho, y ella sentía que la responsabilidad de mantenerlo a salvo la consumía por completo.
Cada sombra que encontraba era insuficiente, cada arbusto demasiado pequeño para ofrecer refugio. El miedo comenzó a mezclarse con la fatiga, creando una sensación de desesperanza que amenazaba con paralizarla. Cuando el sol comenzó a descender, Clara notó un cambio en el viento. Se volvió más frío, y la luz del día empezaba a apagarse. Sabía que la noche traería consigo un desafío diferente, temperaturas bajas, animales que podrían aparecer y la dificultad de ver el camino. Tomó una decisión rápida, buscar un lugar donde pudiera pasar la noche con su bebé a salvo. Encontró un arbusto más grande que los anteriores y colocó al niño debajo, cubriéndolo con la manta para mantenerlo cálido. Mientras se sentaba junto al bebé, Clara repasó mentalmente todo lo que había aprendido sobre supervivencia en el desierto. Se concentró en respirar despacio, no gastar energía innecesaria y mantener la calma. Sabía que cualquier error podía ser peligroso, pero también comprendía que el miedo podía ser su peor enemigo. Miró el cielo, las primeras estrellas empezaban a aparecer, y con ellas, la sensación de que la noche sería larga y difícil. El bebé finalmente se calmó un poco, aunque seguía inquieto. Clara le cantó suavemente, recordando canciones de cuna que había escuchado cuando era niña. La música parecía llenar el desierto vacío por un momento, y le dio fuerzas para resistir el cansancio y el temor. Aunque estaba sola, comprendió que su deber era mantener la serenidad, porque cualquier signo de pánico podía afectar a su hijo. Mientras la oscuridad se apoderaba del desierto, Clara decidió mantenerse cerca del arbusto, evitando moverse demasiado. Cada sonido le parecía un indicio de peligro, el viento, un animal lejano, incluso su propio corazón latiendo con fuerza. Pero también sentía la determinación de sobrevivir. Sabía que debía descansar, pero también que la mañana traería una nueva oportunidad de encontrar ayuda. Su mente se aferraba a la esperanza, pequeña pero constante, de que alguien la encontraría antes de que fuera demasiado tarde. La noche fue fría y larga. Clara abrazó al bebé, cubriéndolo con la manta mientras ella misma trataba de protegerse del viento helado. Cerró los ojos solo por breves momentos, consciente de que cualquier descuido podría ser peligroso. El desierto, inmenso y silencioso, parecía un lugar sin tiempo, donde cada hora pasaba lentamente y cada sombra podía convertirse en amenaza. Sin embargo, Clara no se dejó vencer por el miedo. Respiró hondo, recordó la fuerza que llevaba dentro y prometió seguir adelante. Cuando la primera luz del amanecer apareció en el horizonte, Clara sintió un alivio momentáneo. La noche había pasado y ambos habían sobrevivido. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero la esperanza comenzaba a crecer. La arena, teñida de tonos rosados y dorados, parecía menos hostil bajo la luz del sol. Con su hijo en brazos, Clara se levantó y miró a lo lejos, decidida a continuar, aunque el desierto todavía guardaba muchos desafíos. El sol de la mañana iluminaba la arena con fuerza, y Clara sabía que cada minuto contaba. Su cuerpo todavía sentía la fatiga de la noche anterior, y el bebé, aunque había descansado un poco, lloraba débilmente, hambriento y sediento. Clara respiró hondo y se preparó para continuar la caminata. Cada paso era un esfuerzo, la arena blanda se hundía bajo sus pies y hacía que avanzar fuera lento y agotador. Intentó orientarse usando el sol, recordando los consejos que su madre le había dado años atrás. La dirección parecía clara al principio, pero pronto se dio cuenta de que el desierto no tenía puntos de referencia confiables. Cada colina y cada arbusto se repetían como si fueran copias exactas de los anteriores. La confusión comenzó a nublar su mente, pero Clara se obligó a concentrarse. Su hijo dependía de ella, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. El calor era intenso, y la sed empezaba a hacerse sentir. Clara abrió su pequeña botella de agua y le dio un sorbo al bebé primero, asegurándose de que no se deshidratara. Luego bebió un poco ella misma. La cantidad era mínima, pero suficiente para mantenerlos con vida por unas horas más. A cada paso, sentía cómo el sol castigaba su espalda y cómo la arena caliente quemaba sus pies.
La ropa pegada al cuerpo, la piel enrojecida y la respiración pesada eran recordatorios constantes de que el desierto no perdonaba errores. Clara buscó cualquier indicio de sombra natural. Encontró un pequeño arbusto, seco pero más grande que los anteriores, y se detuvo para descansar. Colocó al bebé sobre su hombro y lo abrazó con fuerza. Su hijo parecía frágil en sus brazos, y cada movimiento la recordaba de la responsabilidad que tenía. La madre empezó a hablarle suavemente, con palabras calmantes que llenaban el aire seco: vamos a estar bien, solo un paso más, mamá está contigo. A pesar del miedo que sentía por dentro, Clara intentaba proyectar confianza, porque sabía que su bebé podía sentir su angustia. Mientras avanzaba, Clara observó el horizonte y vio algo que la llenó de esperanza, una pequeña elevación de tierra que parecía diferente. Pensó que podría servirle como punto de referencia. Se dirigió hacia allí con cuidado, tomando descansos frecuentes para recuperar el aliento y calmar al bebé. Cada vez que sentía que su cuerpo flaqueaba, recordaba por qué estaba allí: la seguridad de su hijo. Esta idea la impulsaba, incluso cuando el calor parecía insoportable y la arena parecía no tener fin. El bebé comenzó a llorar con más fuerza, y Clara comprendió que necesitaba alimento. Sacó un pequeño paquete de leche que había preparado antes de salir. Le dio un poco al bebé y él empezó a calmarse, succionando lentamente mientras la madre lo sostenía cerca de su pecho. La escena era simple, pero poderosa: una madre y su hijo, luchando juntos contra la inmensidad del desierto. Clara se sentía agotada, pero la vida de su hijo le daba una energía que no sabía que aún tenía. Al mediodía, el calor alcanzó su punto máximo. Clara notó cómo la arena reflejaba la luz y cómo cada sombra se acortaba hasta desaparecer. La fatiga era evidente, sus pasos eran lentos, su respiración pesada y su cuerpo temblaba de cansancio. Intentó buscar cualquier indicio de agua o de un lugar seguro, pero todo lo que veía era arena y más arena. El desierto parecía no tener fin, y cada hora que pasaba aumentaba el riesgo de deshidratación y agotamiento. A pesar del cansancio, Clara sabía que no podía detenerse por mucho tiempo. Decidió moverse hacia una zona que parecía tener más arbustos y sombra parcial. Con el bebé en brazos, avanzó lentamente, deteniéndose cada pocos pasos para descansar y tomar un poco de agua. Cada movimiento requería concentración, un mal paso podía hacerla caer o lastimarse. Sin embargo, la madre no se quejaba, sus preocupaciones se centraban únicamente en el bienestar de su hijo. Mientras caminaba, Clara comenzó a observar señales naturales que podrían ayudarla a orientarse: la dirección del viento, la posición del sol, y hasta pequeños rastros de animales en la arena. Cada detalle era importante, el desierto no daba segundas oportunidades. La madre se concentró en seguir avanzando, aunque la sensación de soledad era cada vez más intensa. La vasta extensión de arena y rocas la hacía sentir diminuta, pero la determinación de proteger a su hijo la mantenía firme. Por la tarde, Clara comenzó a notar cambios en el cielo. Nubes ligeras aparecieron, ofreciendo un respiro temporal del sol directo. La madre aprovechó cada sombra que encontraba para descansar y proteger al bebé. Su cuerpo estaba adolorido, sus pies llenos de arena y ampollas, pero cada pausa breve le permitía recuperar algo de energía. Mientras descansaba bajo un arbusto más grande, observó cómo el desierto parecía transformarse con la luz del sol: los colores cambiaban, y la arena dorada se mezclaba con tonos rojizos y naranjas. A medida que la tarde avanzaba, Clara se dio cuenta de que la luz disminuiría pronto. La noche traería consigo temperaturas mucho más bajas, y el peligro no desaparecería. Decidió encontrar un lugar seguro donde pasar la noche antes de que la oscuridad llegara. Encontró un arbusto denso, lo suficientemente grande para proteger al bebé del viento y del frío. Se sentó, abrazando a su hijo, y respiró profundamente, tratando de calmar el miedo que aún sentía. El bebé se acurrucó contra ella, y aunque todavía estaba débil, parecía sentirse un poco más seguro. Clara lo sostuvo con fuerza,
recordando que cada decisión que tomaba podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La madre repasó mentalmente todo lo que había aprendido sobre supervivencia, mantenerse hidratada, proteger al bebé, conservar energía y buscar señales de ayuda. Cada pensamiento era un recordatorio de que debía continuar, pero también de que debía ser cuidadosa. Mientras el sol se ocultaba, la temperatura comenzó a bajar rápidamente. Clara cubrió al bebé con la manta y se envolvió a sí misma lo mejor que pudo. La noche en el desierto traía sonidos diferentes, el viento silbando entre las rocas, pequeños animales moviéndose lejos, y el silencio que parecía llenar todo. Aunque estaba cansada y asustada, la madre se mantuvo alerta, consciente de que debía proteger a su hijo de cualquier peligro. Durante la noche, Clara respiró hondo y se dijo a sí misma que no estaba sola. Aunque nadie más estaba visible, su determinación y el amor por su hijo le daban fuerzas. Recordó historias de su madre sobre la resiliencia humana y se aferró a ellas. Cada hora que pasaba fortalecía su voluntad de sobrevivir, y aunque el desierto era implacable, Clara se prometió que haría todo lo posible para mantener a su hijo a salvo. Antes de cerrar los ojos por unos minutos, Clara miró al cielo estrellado. Cada estrella parecía recordarle que había un mundo más allá del desierto, un lugar donde la seguridad y la ayuda existían. Esta visión, aunque simple, le dio esperanza. Sabía que la mañana traería nuevas oportunidades y que debía estar lista para enfrentarlas. Con el bebé en brazos y la mirada puesta en la luz del amanecer, Clara encontró la fuerza para resistir una noche más en el desierto. Cuando la primera luz del sol comenzó a aparecer, Clara sintió una mezcla de alivio y determinación. Habían pasado la noche y seguían vivos, y aunque el camino por recorrer era largo y peligroso, había logrado superar la primera prueba. Con el bebé aún dormido en sus brazos, se levantó lentamente, ajustó la manta y se preparó para continuar. Cada paso contaba, cada decisión era crucial, pero la madre estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque su amor por su hijo era más fuerte que cualquier obstáculo que el desierto pudiera presentar. La mañana se abría lentamente sobre el desierto. Clara avanzaba con pasos lentos, pero firmes, sosteniendo a su bebé cerca del pecho. La noche había sido larga y fría, y aunque ambos habían sobrevivido, el cansancio y el hambre comenzaban a hacerse sentir con fuerza. Cada sombra que encontraba era escasa, y la arena caliente bajo sus pies parecía no ceder. Sin embargo, una pequeña chispa de esperanza crecía dentro de ella. Hoy, tal vez hoy, podrían encontrar ayuda. Mientras caminaba, Clara levantó la vista y vio a lo lejos un pequeño movimiento que llamó su atención. Al principio pensó que era un espejismo, producto del calor y de la fatiga. Pero el sonido de un motor distante le hizo fruncir el ceño y escuchar con atención. La posibilidad de que alguien estuviera cerca la llenó de energía y determinación. Apuró el paso con cuidado, sujetando con más fuerza a su hijo, y comenzó a buscar señales que confirmaran lo que su mente esperaba, que no estaban completamente solos. El sonido del motor se hacía más claro. Clara logró distinguir la silueta de un vehículo que avanzaba lentamente entre las dunas y los arbustos. Era una camioneta robusta, típica de un ranchero que trabajaba en esas tierras. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Cada paso que daba la acercaba más a la esperanza de salir del desierto. Sus músculos dolían, pero la idea de que podrían ser encontrados le dio fuerzas renovadas. Mientras la camioneta se acercaba, Clara se detuvo en un lugar visible, levantando un brazo para llamar la atención. La arena se levantaba bajo sus pies, y su voz, aunque débil, llamó al conductor: «Ayuda, por favor, ayuda». Su grito parecía pequeño frente a la vastedad del desierto, pero el conductor lo escuchó. La camioneta se detuvo a cierta distancia, y un hombre salió rápidamente del vehículo, observando con atención a Clara y al bebé. El hombre se presentó como Miguel, un ranchero que conocía bien el desierto y sus peligros. Al ver a Clara y al bebé, entendió de inmediato que necesitaban ayuda urgente. Se acercó con cautela, evaluando su estado. Clara,
agotada y aliviada, explicó su situación entre respiraciones pesadas, se habían perdido, no tenían suficiente agua y el bebé estaba débil por el calor y el hambre. Miguel asintió con comprensión y calma, mientras sacaba agua y alimentos de su camioneta para ofrecerles primero al bebé. Clara observó cómo Miguel le daba sorbos de agua a su hijo, asegurándose de que cada pequeño gesto fuera cuidadoso y seguro. El bebé comenzó a tranquilizarse, y por primera vez en horas, su llanto disminuyó. Clara sintió un alivio profundo, mezclado con gratitud hacia aquel hombre que, sin conocerlos, había llegado a su rescate. Cada momento que pasaba junto a Miguel reforzaba su esperanza y le recordaba que la ayuda podía aparecer incluso en los lugares más inesperados. Una vez que el bebé estuvo más calmado, Miguel se acercó a Clara con agua y un poco de alimento ligero. Ella bebió con avidez, sintiendo cómo la frescura del líquido recorría su cuerpo fatigado. Sus piernas, doloridas por la caminata y el esfuerzo de cargar al bebé, temblaban ligeramente, pero la sensación de alivio era más fuerte que el cansancio. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que podrían salir de aquel desierto y que su hijo estaría a salvo. Miguel, con experiencia en los caminos difíciles, le explicó que la camioneta era estable y segura para transportarlos hasta un lugar donde podrían recuperarse completamente. Clara se sintió confiada en sus palabras. Aunque había pasado horas caminando sin rumbo, ahora tenía a alguien que conocía bien el terreno y podía guiarlos fuera del peligro. La sensación de seguridad la hizo respirar más tranquila, y el llanto del bebé se convirtió en un murmullo de satisfacción al sentir que su madre estaba a salvo. Antes de subir al vehículo, Miguel observó el entorno con atención. Sabía que el desierto podía esconder peligros inesperados, terrenos inestables, piedras ocultas, y cambios repentinos en la arena que podían dificultar el paso de la camioneta. Sin embargo, su conocimiento del área le permitió elegir la ruta más segura. Clara, consciente de su cuidado, confiaba en él completamente. El simple hecho de ver cómo evaluaba cada detalle le dio una tranquilidad que no había sentido desde que comenzaron su travesía. Una vez dentro de la camioneta, Clara sostuvo a su hijo con más firmeza, sintiendo el balanceo del vehículo sobre la arena. Miguel conducía con cuidado, asegurándose de no perder el control y de mantener la estabilidad. Cada movimiento era calculado, cada obstáculo, anticipado. Clara observaba el paisaje, ahora desde un punto más alto y seguro, y por primera vez pudo notar la magnitud del desierto que habían atravesado. La sensación de vulnerabilidad disminuía con cada kilómetro que avanzaban hacia la seguridad. Mientras se acercaban a zonas más cercanas a la civilización, Clara comenzó a hablar con Miguel. Le contó cómo habían decidido tomar aquel atajo, la dificultad de orientarse y la sensación de desesperanza que sintió al ver el desierto infinito. Miguel escuchaba atentamente, asintiendo y ofreciendo palabras de aliento. La conversación no solo llenaba el silencio del viaje, sino que también ayudaba a Clara a procesar la experiencia y a comprender la magnitud de la ayuda que había recibido. El bebé, descansando en brazos de Clara, parecía más tranquilo con cada minuto que pasaba. Sus pequeños ojos observaban el interior de la camioneta y luego a su madre, como si comprendiera que estaban fuera de peligro. Clara lo acariciaba suavemente, hablándole con voz calmada y reconfortante. La sensación de protección y cuidado crecía en ambos, madre e hijo, mientras avanzaban hacia un lugar seguro. La desesperación y el miedo empezaban a transformarse en gratitud y esperanza. A medida que se acercaban a un pequeño poblado cercano, Miguel comenzó a señalar puntos de referencia que Clara podría reconocer, un gran árbol cerca del río, algunas casas bajas y un molino en la distancia. Cada señal le daba a Clara una sensación de seguridad adicional. El paisaje ahora se sentía menos hostil, y la presencia de edificios y árboles le recordaba que pronto estarían fuera del desierto y rodeados de personas que podrían ayudarlos más. Clara respiró profundamente y agradeció silenciosamente a Miguel. Su corazón, que había estado lleno de miedo y ansiedad durante horas, comenzaba a llenarse de alivio. La experiencia en el desierto había sido dura y peligrosa,
pero también había reforzado su fuerza y determinación. Cada paso que habían dado, cada decisión que había tomado para proteger a su hijo, había tenido sentido al ver que finalmente la ayuda llegaba. Miguel, observando la determinación de Clara, le aseguró que pronto llegarían al poblado y que podrían recibir atención para ambos. La camioneta avanzaba con cuidado, evitando las zonas más blandas de arena y usando el conocimiento del terreno para garantizar un viaje seguro. Clara, aunque todavía cansada, sentía que cada segundo la acercaba más a la recuperación, y su hijo parecía más contento al sentir que estaban avanzando hacia un lugar seguro. Durante el trayecto, Miguel contó historias breves sobre su trabajo en el desierto y cómo había aprendido a reconocer señales de peligro y esperanza. Clara escuchaba atentamente, apreciando la calma y la experiencia del hombre que los había rescatado. Cada palabra reforzaba la sensación de seguridad, y le daba a Clara la confianza de que podrían superar los desafíos restantes. La conversación también ayudaba a mantener la mente ocupada y a olvidar, aunque solo por un momento, el cansancio acumulado de las horas pasadas caminando bajo el sol. Finalmente, tras recorrer varios kilómetros, comenzaron a ver señales claras de vida, casas, animales pastando y personas trabajando en el poblado. Clara sintió una emoción intensa al ver finalmente indicios de seguridad y ayuda. El corazón le latía con fuerza, mezclando alivio y gratitud. Su hijo, aún dormido, parecía percibir que algo había cambiado, la tensión en el ambiente disminuyó, y la sensación de peligro desaparecía lentamente. Al llegar a las primeras casas, Miguel detuvo la camioneta y se aseguró de que ambos estuvieran bien. Clara bajó cuidadosamente, con su bebé aún en brazos, y respiró hondo al sentir el suelo firme y seguro bajo sus pies. Las personas del poblado se acercaron rápidamente, ofreciendo agua, comida y atención médica básica. Clara no podía contener las lágrimas, la emoción de haber sobrevivido al desierto y la gratitud hacia Miguel se mezclaban en un torrente de sentimientos. El bebé abrió los ojos lentamente, mirando a su alrededor con curiosidad. Clara lo sostuvo más cerca, sintiendo una calma que no había sentido en mucho tiempo. La comunidad local les ofreció ayuda y un lugar seguro donde descansar. Clara, exhausta pero feliz, comprendió que la pesadilla del desierto había terminado, gracias a la intervención de Miguel y a su propia determinación de proteger a su hijo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Clara observó el desierto desde el poblado. La inmensidad que antes le había causado miedo ahora le parecía menos intimidante. Habían pasado por pruebas difíciles, pero la esperanza, la ayuda de un desconocido y la fuerza del amor maternal los habían salvado. Por primera vez, Clara permitió que su cuerpo y su mente se relajaran, mientras el bebé dormía plácidamente en sus brazos. Clara respiraba con alivio mientras Miguel conducía con cuidado a través del terreno a un accidentado que separaba el desierto del poblado. Cada movimiento de la camioneta levantaba polvo y pequeñas piedras, pero el conocimiento de Miguel del camino hacía que el trayecto fuera seguro. Clara sostuvo a su bebé con firmeza, sintiendo que la tensión que había vivido durante horas comenzaba a desaparecer. Sin embargo, no dejaba de mirar el horizonte, recordando la inmensidad del desierto y cómo había logrado sobrevivir hasta ese momento. El bebé, dormido sobre su pecho, respiraba lentamente. Clara lo acariciaba suavemente, asegurándose de que estuviera cómodo y protegido. Cada gesto, cada caricia, era un recordatorio de su responsabilidad y de lo importante que era mantener la calma, incluso después de haber sido rescatada. La madre sentía una mezcla de agotamiento y gratitud. Por primera vez, en mucho tiempo, no estaba sola. La presencia de Miguel y la seguridad de la camioneta le daban confianza para relajarse, aunque todavía estaba consciente de los peligros que habían superado. Miguel miraba por el retrovisor mientras conducía, atento a cualquier señal de terreno irregular. Sabía que el desierto podía ser traicionero, incluso cerca del poblado. Le hablaba a Clara con voz tranquila, explicándole cada detalle del camino y asegurándose de que ella y el bebé se sintieran seguros.
Clara escuchaba atentamente, y aunque estaba cansada, su mente se llenaba de alivio al saber que alguien con experiencia los estaba guiando. Cada palabra de Miguel reforzaba la sensación de protección que ella necesitaba después de horas de miedo y desorientación. Después de unos minutos, comenzaron a notar los primeros signos claros de civilización, algunas casas bajas, animales pastando y personas moviéndose por los patios. Clara sentía una emoción intensa, su corazón latía con fuerza y sus ojos brillaban por la mezcla de cansancio y esperanza. Miró a su bebé, que comenzaba a abrir los ojos y a observar el nuevo entorno con curiosidad. La madre lo sostuvo más cerca, reconociendo que ambos estaban a salvo, pero conscientes de que la recuperación aún requeriría cuidado y atención. Al acercarse al poblado, Miguel condujo la camioneta hacia la casa de un familiar de Clara que vivía allí. Era un lugar simple pero acogedor, rodeado de árboles y con un pequeño jardín donde los niños del vecindario jugaban despreocupados. Clara sentía una mezcla de alivio y emoción, ver un lugar seguro y conocido después de horas en el desierto era un regalo que no podía describir con palabras. Cada paso que daban la acercaba más a la seguridad completa, y la tensión de los últimos días comenzaba a ceder ante la sensación de protección y calma. Una vez que llegaron al patio de la casa, Miguel detuvo la camioneta y ayudó a Clara a bajar con cuidado. El bebé aún dormía, acurrucado en sus brazos, y la madre sentía un alivio profundo al notar que su hijo no mostraba signos de debilidad extrema. Miguel, con movimientos rápidos pero suaves, ayudó a acomodar a ambos en un lugar seguro dentro de la casa. Clara respiró hondo, dejando que la tensión acumulada en sus hombros y espalda se liberara lentamente. Por primera vez, sentía que podía relajarse y permitir que su cuerpo descansara después de la lucha intensa por sobrevivir. La familia de Clara, al verlos llegar, reaccionó con sorpresa y alivio. Corrieron a ofrecer agua fresca, mantas y alimentos. Clara se sentó cuidadosamente, sosteniendo al bebé y permitiéndole que descansara sobre su pecho. La emoción llenaba la habitación, todos comprendían la gravedad de la situación que habían atravesado y la importancia de que madre e hijo estuvieran finalmente a salvo. Clara, con lágrimas en los ojos, agradeció a Miguel por su ayuda. La sensación de gratitud era inmensa. Sin él, la historia podría haber tenido un desenlace muy diferente. Mientras Clara se acomodaba y el bebé dormía plácidamente, Miguel les explicó que permanecería cerca para asegurarse de que ambos estuvieran bien y de que no necesitaran ayuda adicional. La madre lo miró con respeto y agradecimiento, sabía que su vida y la de su hijo habían dependido de su experiencia y valentía. Cada detalle de la travesía, cada momento de miedo y desesperación, parecía ahora más fácil de soportar al recordar que la ayuda había llegado justo a tiempo. Clara aprovechó para hidratarse y comer algo ligero mientras observaba al bebé. Sus manos, todavía temblorosas por el cansancio y la tensión, acariciaban suavemente al niño. Cada gesto era un recordatorio de que la supervivencia no solo dependía de la suerte, sino de la calma, la determinación y la ayuda de quienes estaban dispuestos a brindar su apoyo. La madre comprendió que la experiencia que habían vivido no solo había fortalecido su vínculo con el bebé, sino también su confianza en la solidaridad de las personas. El bebé, que había dormido gran parte del trayecto y del tiempo inicial en la casa, despertó lentamente. Clara le ofreció alimento y agua, asegurándose de que recuperara energía. El niño aceptó con calma, y la madre sintió una felicidad profunda al ver que su hijo comenzaba a recuperar fuerzas. Cada acción que realizaba estaba cargada de amor y cuidado, y aunque el cansancio seguía presente, la tranquilidad del entorno le permitía relajarse gradualmente. Mientras tanto, Miguel conversaba con algunos vecinos, explicando cómo había encontrado a Clara y al bebé en el desierto y asegurándose de que supieran qué precauciones tomar en situaciones similares. La comunidad escuchaba atentamente, reconociendo la importancia de la experiencia de Miguel y la valentía de Clara. Cada palabra reforzaba la sensación de seguridad y apoyo, todos comprendían que la unión y la solidaridad podían marcar la diferencia en momentos críticos. Con el paso de las horas, Clara comenzó a sentirse más descansada.
La tensión que había sentido durante días en el desierto se transformaba lentamente en alivio y gratitud. Observaba al bebé jugar suavemente con una manta y sentía que la vida, aunque difícil en los últimos días, les había dado una segunda oportunidad. La experiencia había sido dura, pero también había demostrado la fuerza de una madre y la importancia de la ayuda de otros. Miguel, viendo la tranquilidad de madre e hijo, decidió darles espacio, pero permaneció cerca para cualquier necesidad. Clara le agradeció nuevamente con una sonrisa sincera, consciente de que sin su intervención podrían haber enfrentado situaciones aún más peligrosas. La madre se permitió un momento para respirar y observar a su hijo, sintiendo cómo la esperanza y la seguridad llenaban el lugar que antes había sido marcado por el miedo y la desorientación. A medida que la tarde avanzaba, Clara comenzó a planificar cómo continuarían su viaje de manera segura, evitando riesgos innecesarios. La experiencia en el desierto le había enseñado lecciones importantes sobre precaución, preparación y resistencia. También comprendió que la ayuda de los demás, como la de Miguel y la comunidad, era invaluable en momentos de crisis. Cada acción que había tomado hasta ahora, cada decisión y cada pequeño esfuerzo, había sido parte de una historia de supervivencia y esperanza. El día terminó con Clara y su bebé descansando en un lugar seguro. La madre observaba cómo el sol se ocultaba lentamente, iluminando el cielo con tonos cálidos y suaves. El cansancio seguía presente, pero la tranquilidad del entorno les permitía relajarse y recargar fuerzas. Clara comprendió que la experiencia vivida no solo era un recuerdo de peligro, sino también una historia de valentía, solidaridad y amor incondicional. Antes de dormir, Clara abrazó a su hijo y le habló suavemente, recordándole que ahora estaban a salvo y que nada volvería a separarlos del cuidado y protección que necesitaban. El bebé, acurrucado y tranquilo, parecía comprender que todo había terminado y que un nuevo capítulo comenzaba. La madre cerró los ojos por un momento, dejando que la calma llenara su cuerpo y mente, agradecida por la ayuda recibida y por la oportunidad de seguir adelante. Aquella noche, Clara comprendió que la travesía por el desierto había cambiado su vida. No solo había puesto a prueba su resistencia y determinación, sino que también había demostrado la importancia del apoyo de otros y la fuerza del amor maternal. Mientras el bebé dormía a su lado, Clara reflexionó sobre cada momento difícil, cada paso en la arena y cada decisión tomada. Cada recuerdo estaba ahora teñido de aprendizaje y gratitud, y la madre supo que podrían enfrentar cualquier desafío futuro con coraje y esperanza. La luz del amanecer llenaba la casa donde Clara y su bebé descansaban. La noche había sido tranquila, y por primera vez en días, ambos habían dormido sin interrupciones. Clara se sentía agotada, pero la sensación de seguridad y paz la hacía sonreír. Su hijo estaba envuelto en una manta limpia, descansando plácidamente en su cuna improvisada. La madre lo observaba con ternura, recordando los momentos de miedo y desesperación que habían vivido en el desierto. Cada recuerdo estaba marcado por el esfuerzo y el amor que la habían mantenido unida a su hijo. Clara se levantó lentamente, estirando los brazos y sintiendo cómo el cansancio de los últimos días comenzaba a disiparse. La experiencia en el desierto había sido dura y peligrosa, pero también le había enseñado lecciones importantes sobre la fuerza interior y la resistencia. Observó la ventana, viendo cómo el sol iluminaba suavemente el paisaje del poblado. Las casas bajas, los árboles y las personas que se movían tranquilas daban una sensación de seguridad que antes le había parecido imposible. El bebé despertó con un llanto suave. Clara lo tomó en brazos y comenzó a hablarle con voz calmada: «Estamos a salvo ahora, pequeño. Ya no hay peligro, mamá está contigo». Mientras lo abrazaba, sintió un alivio profundo al ver que su hijo estaba fuerte y saludable. Cada pequeño gesto, cada sonrisa y cada mirada de su bebé le recordaban que habían superado lo peor. Clara sabía que su amor y su perseverancia habían sido esenciales, pero también comprendía que la ayuda de Miguel y la comunidad había sido vital para su rescate. Después de alimentar al bebé y darle agua, Clara se sentó a descansar en una silla junto a la ventana. Observaba a su alrededor con atención,
Las paredes simples pero limpias, los utensilios organizados y la tranquilidad del hogar. Todo parecía indicar que ahora tenían un lugar seguro para recuperarse. La madre respiró hondo, dejando que la calma llenara su cuerpo. Durante días, la tensión y el miedo habían dominado cada momento, pero ahora podía finalmente relajarse y concentrarse en la recuperación de ambos. Miguel, el ranchero que los había rescatado, llegó por la mañana para asegurarse de que Clara y su bebé estuvieran bien. Su presencia fue reconfortante, sabía cómo manejar situaciones de emergencia y podía ofrecer orientación sobre cómo mantenerse seguros. Clara lo recibió con una sonrisa sincera, agradecida por su valentía y cuidado. Miguel revisó al bebé y a Clara, asegurándose de que no hubiera signos de deshidratación o fatiga extrema. La madre se sintió tranquila al ver que todo estaba en orden, y permitió que Miguel le ofreciera consejos para cuidar mejor a su hijo durante los días siguientes. Mientras Clara atendía a su hijo, reflexionaba sobre lo ocurrido. Cada paso en el desierto, cada momento de incertidumbre y cada decisión tomada para proteger a su hijo habían sido una prueba de su resistencia y amor. Aunque la experiencia había sido aterradora, también le enseñó a confiar en su instinto y a mantener la calma en situaciones difíciles. La madre comprendió que, aunque la vida podía presentar desafíos inesperados, la combinación de determinación, paciencia y ayuda de los demás podía salvar vidas. El día transcurrió con tranquilidad. Clara aprovechó para preparar alimentos ligeros y asegurarse de que su bebé recibiera suficiente líquido. Cada acción era medida y cuidadosa, recordando las dificultades que habían enfrentado en el desierto. El niño parecía más fuerte con cada hora que pasaba, y la madre sentía una alegría creciente al ver cómo recuperaba energía. La experiencia en el desierto había dejado huellas en ambos, pero también había fortalecido su vínculo y su capacidad para enfrentar cualquier dificultad futura. Al mediodía, algunos vecinos vinieron a visitar a Clara y al bebé. Trajeron agua, alimentos frescos y palabras de aliento. La madre se sintió reconfortada por la solidaridad y el apoyo de la comunidad. Cada gesto, por pequeño que fuera, era una muestra de cuidado y preocupación. Clara comprendió que la experiencia no solo había sido un desafío personal, sino también una oportunidad para valorar la importancia de la ayuda mutua y la colaboración en momentos críticos. Mientras descansaba junto al bebé, Clara recordó los momentos más difíciles del desierto, el calor abrasador, la desorientación, la fatiga y la sed. Sin embargo, también recordó la fuerza que la impulsó a seguir adelante, la calma que mantuvo para proteger a su hijo y la intervención oportuna de Miguel. Cada recuerdo estaba lleno de aprendizaje, y aunque la experiencia había sido dura, Clara podía ver claramente cómo la perseverancia y la ayuda de otros habían hecho posible su supervivencia. Por la tarde, Clara decidió salir al patio con su hijo en brazos. La luz del sol iluminaba suavemente el lugar, y el aire fresco le daba una sensación de libertad que no había experimentado en días. Observó los árboles, las casas y la gente caminando tranquilamente. Por primera vez en mucho tiempo, la madre sintió que podían respirar y disfrutar de un entorno seguro sin preocuparse constantemente por peligros inminentes. El bebé observaba todo con curiosidad, y Clara sonreía, agradecida por la oportunidad de ver crecer a su hijo en un lugar seguro. Mientras se movían por el patio, Clara se encontró con Miguel. La madre lo abrazó brevemente, agradeciéndole una vez más por su valentía y cuidado. Miguel sonrió y le recordó que siempre debía confiar en su instinto y mantener la calma en situaciones difíciles. La conversación fue breve pero significativa. Clara comprendió que la ayuda recibida había sido fundamental y que la gratitud era una forma de honrar la vida que habían salvado juntos. Durante los días siguientes, Clara y su bebé continuaron recuperándose. La madre se aseguró de que el niño recibiera suficiente alimento y descanso, mientras también cuidaba de sí misma. Cada día traía pequeñas mejoras, el bebé se volvía más activo, sonreía con frecuencia y exploraba su entorno con curiosidad. Clara observaba cada gesto, cada movimiento y cada sonido, sintiendo un profundo orgullo y alegría por la fortaleza de su hijo.
La recuperación no solo era física, sino también emocional. Ambos comenzaban a dejar atrás el miedo y la tensión de la experiencia vivida en el desierto. Clara también dedicó tiempo a reflexionar sobre la importancia de la preparación y la precaución. Sabía que la decisión de tomar un atajo había sido arriesgada, pero también comprendió que la experiencia le había enseñado a valorar la planificación y la atención a los detalles. Cada decisión que había tomado en el desierto, desde cómo moverse hasta cómo cuidar a su hijo, se convirtió en un aprendizaje que guardaría para el futuro. La madre entendió que la experiencia, aunque dolorosa, fortalecía su capacidad de enfrentar cualquier desafío venidero. El bebé, ahora más fuerte, comenzaba a interactuar con el entorno. Sus pequeños movimientos, risas y miradas llenaban a Clara de alegría. La madre sentía que cada momento era precioso y que la vida les ofrecía una nueva oportunidad. La experiencia en el desierto se transformaba en un recuerdo, un recordatorio de su resistencia, su amor y la importancia de la ayuda de otros. Cada gesto de cuidado, cada mirada de apoyo de Miguel y de la comunidad, había dejado una huella imborrable en su corazón. Clara decidió compartir la historia de su travesía con su familia y vecinos. Quería que todos comprendieran la importancia de la solidaridad, la preparación y la calma en situaciones extremas. Al contar su experiencia, la madre enfatizó cómo el amor por su hijo, la determinación y la ayuda de Miguel habían sido clave para sobrevivir. La narración no solo recordaba los momentos de peligro, sino también los de esperanza, fuerza y aprendizaje. La comunidad escuchaba atentamente, inspirada por la valentía y el cuidado de Clara. Por la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Clara y su hijo salieron al patio nuevamente. La brisa fresca y el sonido de los árboles les daban una sensación de tranquilidad y libertad. La madre sostenía al bebé con firmeza, sintiendo cómo la vida les ofrecía un nuevo comienzo. Cada momento era valioso, y Clara comprendió que la experiencia vivida había fortalecido no solo su vínculo con el hijo, sino también su confianza en la capacidad de superar desafíos con calma, amor y apoyo. Esa noche, Clara se recostó junto a su hijo, observando cómo dormía plácidamente. La madre cerró los ojos, dejando que la tranquilidad llenara su mente y su cuerpo. Recordó cada paso dado en el desierto, cada momento de miedo y cada gesto de ayuda que había recibido. Todo formaba parte de una historia de supervivencia, esperanza y amor. Clara comprendió que, aunque la vida podía presentar desafíos inesperados, la determinación, la solidaridad y el amor podían superar cualquier obstáculo. Antes de dormir, Clara abrazó a su hijo con fuerza y susurró palabras de gratitud y esperanza. El bebé, seguro y tranquilo, se acurrucó contra ella. La madre sintió que la pesadilla del desierto había terminado, y que ahora podían mirar hacia adelante con confianza y alegría. Cada desafío superado se convertía en aprendizaje, y cada gesto de cuidado y apoyo se transformaba en un recuerdo imborrable de valentía y amor. Al final de la semana, Clara y su bebé estaban completamente recuperados. La madre había aprendido a valorar la preparación, la paciencia y la ayuda de los demás. La experiencia en el desierto había sido dura, pero también le había enseñado la fuerza del amor maternal y la importancia de la solidaridad. Cada día que pasaba, Clara y su hijo crecían en confianza y seguridad, listos para enfrentar la vida con esperanza y determinación. El pueblo celebró silenciosamente su regreso seguro. Miguel, el ranchero que los había salvado, continuó visitándolos ocasionalmente, recordándoles que la valentía y la ayuda mutua podían cambiar vidas. Clara, agradecida, comprendió que cada gesto, cada palabra y cada acción había contribuido a su supervivencia y a la de su hijo. La historia del desierto se convirtió en un recuerdo de fuerza, amor y esperanza para ella y para todos los que la escuchaban. La vida continuó para Clara y su bebé, quienes ahora podían disfrutar de la tranquilidad y seguridad que tanto habían anhelado. Cada día traía nuevas oportunidades, y la madre se sentía preparada para enfrentar cualquier desafío futuro. La experiencia vivida en el desierto había dejado cicatrices, pero también había fortalecido su espíritu y el vínculo con su hijo. Cada noche,
al observar cómo dormía, Clara agradecía la oportunidad de tenerlo a su lado y la ayuda que habían recibido para sobrevivir. Finalmente, Clara comprendió que la travesía por el desierto no solo había sido una prueba de supervivencia, sino también una lección de vida. La valentía, la paciencia, la solidaridad y el amor habían sido los elementos que les habían permitido superar cada obstáculo. La historia quedaría grabada en su memoria como un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre puede surgir la esperanza y la fuerza para seguir adelante.